¿verdad? Entonces tiene una hora, hermano Julio, por favor, si me haces la campaña, no sé de qué vas a hablar, si vas a ir hablando de los receptores o qué, pero o lo que el Señor te dé. Él no sabía que le iba a tocar porque yo esperé hasta última hora para hacerlo sufrir. No, yo esperé hasta última hora porque quería ver si me recuperaba bien, y sí me siento que estoy recuperándome, pero creo que también debo ser prudente. El fin de semana me va a tocar hablar bastante, primero Dios, ¿verdad? Así que recibimos a hermano Julito ahí con un aplauso. Gloria y que el Señor le ayude. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le pido su misericordia, oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar esta mañana aquí y poder ministrar la palabra. Quisiéramos una oración juntos, hermano, para pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie y que nos hable, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos agradecidos contigo, Dios mío, porque tú, Señor, eres bueno, eres grande, eres todopoderoso, Padre. Delante de ti, Señor, estamos con súplica, con clamor, pidiéndote, Padre del cielo, por favor, que tu bondad, tu poder, tu gracia y tu misericordia desciendan sobre nosotros para poder ministrar nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te suplico, Padre del cielo, que tú, Señor, te manifiestes de una manera muy, pero muy especial. Padre de la gloria, yo sé que hasta aquí tú te has manifestado constantemente, Señor, a través de este retiro, Señor, que hemos terminado, pero que tu palabra y tu espíritu siguen fluyendo sobre nosotros de una manera muy especial. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que por favor nos abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir la palabra, Señor, que tú tienes para nuestra vida. Desde ya, Señor, reprendemos todo obstáculo, todo estorbo, Señor, que se levante en contra nuestra, y pedimos, Padre, que por favor tú te puedas manifestar grandemente en nosotros. Gracias, Padre. Amén. Para empezar, quiero contarle una experiencia hace tal vez unos años atrás, no sé, 18 años atrás. Estábamos iniciando el ministerio y en eso tuvimos la experiencia de enfrentarnos con un endemoniado. Yo ya le he contado a usted que a mí me agarraron así como me agarraron hoy, me agarraron en el ministerio, hermano. Porque yo tenía 1 año y medio de convertido y me dijeron, se va a pastorear, y como yo lo que quería era servir a Dios, dije amén sin saber a lo que me metía. Y de repente, entonces, hermano, recibimos a una persona en nuestra casa, porque tenía alguna relación de familia, y que si no sabíamos que estaba endemoniado, y bien endemoniado. Y entonces, hermano, fue algo tremendo, porque yo recuerdo que estábamos almorzando, mi esposa, mis hijos, y la persona esta que estaba ahí con nosotros, y de repente se empieza a transformar la persona de una manera. Hermano, estábamos comiendo un caldo, y entonces la persona empezó a beberse el caldo como un perro, con la lengua. Empezó a beberse así hermano. Y entonces mi esposa me miraba y yo la miraba, y solo le hicimos señas a nuestros hijos que se salieran de ahí, ¿verdad? Pero realmente yo en ese momento no sabía ni qué hacer. No sabía qué hacer, hermano. Y nunca, mire, el primer privilegio que yo tuve fue ser pastor. O sea, no sabía que era ser servidor, que era ser diácono, mire, fue tremendo. Y entonces, en eso, pues ya se manifestó así literalmente. Y entonces me recordé por lo que está pasando hoy, ¿verdad? Porque entonces mi esposa, en un momento cuando ya se manifestó una transformación total, me dice mi esposa, me están temblando las piernas. Y qué consuelo, porque yo lo que le digo es a mí también. Entonces hoy estoy como aquel día en el endemoniado, hermano.
Bueno, pero que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Mire, estaba pensando, hermano, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Realmente todas las noticias, lo que estaba hablando su hermano apóstol, hermano, todas las noticias, es impresionante el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Pero le damos gracias a Dios porque Él en su misericordia permitió que en este tiempo nosotros pudiéramos estar y poder ministrar. Mire hermano, los siervos que nos antecedieron, qué tremendos siervos. Y no hablo solamente de los siervos de la Biblia, sino muchos siervos, hermano, que cuando nosotros empezamos a analizar sus vidas, hay personas que ni siquiera nosotros conocimos, pero que cuando empezamos a saber de ellos, eran tremendos siervos, que les tocó a muchos de ellos romper piedra. Nosotros hoy estamos caminando, yo le pongo el ejemplo a los hermanos. A mí me tocó trabajar cuando en lo secular, yo trabajaba en la construcción de carreteras. Y cuando llegábamos a un lugar para construir una carretera, hermano, lo único que a veces encontrábamos eran montañas y una serie de problemas que había que librar. Y entonces yo después de construir la carretera llevaba a mis hijos y les decía, miren, aquí construiste. Y qué bonito pasar por una carretera asfaltada, pero sin saber lo que ya se tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces a veces así nos pasa. A nosotros nos tocó estar en la carretera asfaltada, gracias a Dios, hermano. Pero a siervos que nos antecedieron, hermano, les tocó enfrentar cosas pero bien tremendas. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande y Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, dice la Biblia. Entonces, fíjese, hermano, que Dios definitivamente tiene planes con nosotros en este tiempo. Y Dios va a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Este año de la prosperidad han acontecido una de cosas, hermano, que si yo le contara, usted me saldría con otras y yo quedaría aún bajo, porque yo sé que Dios está haciendo cosas con usted también. Y como bien decía nuestro hermano apóstol, las congregaciones están creciendo. Dios está provocando un ensanchamiento y Dios nos está empujando hacia la prosperidad a nosotros, hablando en el sentido que hemos entendido lo que es la prosperidad. Pero hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender en medio de todo esto, porque también es un tiempo de humillación. Mire, es un tiempo de humillación el que nos ha tocado vivir, hermano. Dios es como decir que después de que te toca corregir, castigar o disciplinar a tu hijo, entonces, hermano, le des un su dulcito para que esté contento, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que aún, hermano, nosotros hay muchas cosas que Él tiene que hacer. Porque si nosotros vemos las noticias, vemos los acontecimientos, decimos el tiempo es corto, pero no cuando vemos a la iglesia, cuando nos vemos a nosotros, hermano. Cuando usted se ve y yo me ve, bueno, yo no sé si usted se ve, pues, pero yo me empiezo a analizar y Dios mío, Padre, si no haces un milagro, yo no sé qué va a suceder con nosotros. Porque nosotros ponemos una demanda sobre las ovejas. Pero le aseguro, hermano, que si el apóstol pone una demanda sobre nosotros, si nos hicieran una encuesta, si nos hicieran una evaluación y esa evaluación la contestáramos conscientemente, le aseguro que hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que enmendar y por eso Dios tiene que hacer un milagro. Entonces ahora viene Dios, hermano, porque como la Biblia dice que el que se humilla, ¿qué? Será exaltado, será levantado. Eso quiere decir que antes de que venga el arrebatamiento, tiene que venir un proceso de humillación a nuestra vida. Y la humillación, hermano, yo por lo menos he entendido que la humillación tiene 3 facetas. La faceta de la humillación que es forzada. Cuando eres empujado a que te humilles. La Biblia dice que el que se exalta. Ahora, pregunto, ¿y tú todavía te exaltas? ¿Ya no? Sí, hermano.
si hay una semilla de altivez, de orgullo, de vanidad, de vanagloria todavía en nosotros con la que estamos batallando, hermano, si hasta cuando predicamos, perdónenme, nos ponemos a veces a contar nuestros testimonios y eso no es a veces, hermano, que nuestro corazón se está enorgulleciendo. A veces lo que queremos es que los demás sepan lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿O no? Bueno, eso solo me pasa a mí, pues a usted no, porque usted ya está listo para el arrebatamiento, hermano, gloria a Dios. Entonces, a veces, hermano, esa semilla que quiere brotar en nosotros y que usted y yo la reconocemos y tratamos de aplacarla, pero la Biblia dice que el se exalta será humillado. Amén. Por el otro lado, hermano, Dios a veces permite que en nuestra vida pasen ciertas circunstancias que nos empujan a humillarnos. La enfermedad, hermano, una escasez, el que te pase tal o cual cosa, vaya, el que se te vayan ovejas de la iglesia. A veces no entiendes que lo que Dios está haciendo es, hermano, es invitándote a humillarte. Amén. Y claro, nosotros siempre nos justificamos diciendo que los que se fueron son los rebeldes, son los infieles, son aquí y son allá. Pero perdóneme, hermano, también se le van buenas ovejas a usted. También se le va gente, hermano, que es fiel a Dios. Y que a veces hasta tienen una justificación para irse. Bueno, no voy a hablar de eso. No estoy a favor de las ovejas, ni en contra de ellas tampoco, ¿verdad? No, lo que le quiero decir es que, hermano, a veces ese tipo de circunstancias nos invitan. Dios nos está diciendo, es tiempo de humillarnos. Pero mire, hermano, la humillación más tremenda es la humillación del Señor Jesucristo, que Él decidió voluntariamente humillarse. Y la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo. Hermano, traspasó los cielos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando hay una humillación de parte nuestra, hermano, eso nos está asegurando que vas a poder ser levantado en un día muy cercano, hermano. Pero ¿quién de nosotros dispone voluntariamente a humillarse? Eso, hermano, perdóneme, pero nos cuesta. No es fácil. Entonces, Dios lo que hace es que te empieza a introducir, te envía o te inscribe al gimnasio de la humillación. Para que salgan músculos espirituales, dice el hermano. O sea, Dios te invita a que te humilles. Dios te dice, es necesario que te humilles, porque esa humillación te va a asegurar tu participación en el arrebatamiento. Y hermano, eso fue lo que descubrió David. David sabía que Dios, hermano, a Dios no se le puede burlar, a Dios no se le puede engañar. Pero David sí supo que un corazón contrito y humillado jamás lo iba a despreciar Dios. Y por eso es que David es llamado el hombre o un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David, hermano, tenía sus problemas igual que los nuestros. A veces enaltecía, a veces, hermano, David cometía sus errores. Pero cuando se daba cuenta que había cometido un error, inmediatamente iba a Dios, se humillaba delante de Dios. Y Dios siempre, hermano, lo perdonaba. Mire, si eso es lo que yo pienso que pasó con el copero y el panadero. Porque nosotros decimos, bueno, lo que pasó con el panadero es que como es sombra de la Santa Cena se tenía que morir. Pero ahí la Biblia dice que los dos ofendieron a Faraón. Pero yo lo que creo es que la actitud del copero siempre fue, hermano, como la actitud de aquel publicano. Amén. Y la actitud del panadero fue como la actitud, hermano, del fariseo. Entonces dicen amén. Entonces, hermano, es necesario, porque cuando hay una humillación, las cosas pueden cambiar. Mire, hermano, la Biblia dice de Acab. Acab era un hombre que se vendía a hacer lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pero también dice, pero cuando se humilló, hermano,
Dios le dijo, sí voy a traer destrucción, pero no en tu tiempo. O sea, mire lo que pasó con Acab. Hermano, la Biblia dice que Nínive era un lugar destinado a la destrucción. Jonás ve y proclama en Nínive: en 40 días será destruida. Y hermano, el pueblo se humilló. ¿Y qué pasó? Sí lo destruyeron, pero 400 años. O sea que si tú te humillas, te pueden extender el tiempo de tu vida, como le pasó a Ezequías. O sea, la humillación. Vaya, ¿sabe una cosa? La misma Jezabel le he dado tiempo para que se arrepienta, dice. Hermano, a Jezabel le dieron tiempo para arrepentirse. Ahora usted y yo, hermano, no tenemos nada que ver con Jezabel. Y Dios está esperando que voluntariamente nosotros nos humillemos delante de Él. Dice amén, hermano. Ahora, yo veo en la palabra que hay un hombre que usted conoce muy bien, ese relato de la Biblia que está en el libro de Daniel. ¿Sabe a quién me refiero? A Nabucodonosor. Hermano, ese hombre llamado Nabucodonosor se paró un día frente a toda la edificación que él había hecho, y entonces dijo: esta es la gran Babilonia que he creado para gloria de mi nombre. Y usted sabe lo que sucedió. Sí, se volvió bestia. O sea, pero después de todo lo que pasó, usted se da cuenta, hermano, que la Biblia dice que él mismo reconoció: ahora alabo y engrandezco el nombre del Dios de Daniel, dijo, porque él sabe humillar a los que andan con soberbia. Nos está hablando a nosotros. Él sabe. Hermano, ¿quién mejor que el fabricante para conocer cuando el producto no está funcionando bien? Pues, ¿quién mejor que Dios para darse cuenta? Oh, se me está enalteciendo mi hijo. Le voy a enseñar, lo voy a mandar al gimnasio otra vez. Dice amén. Ahora, en este proceso yo quiero que leamos aquí, hermano, Daniel capítulo 4, versículo 31. Y le voy a leer en dos versiones diferentes hasta el verso 34. Y oiga lo que dice: y mis cabellos se habían hecho cual alas de águila. Esa es la versión Septuaginta. Mis cabellos se habían hecho cual alas de águila, mis uñas tal como de león. Oiga lo que le pasó en la humillación a Nabucodonosor. Le salieron alas de águila y le salieron uñas de león. Sigamos aquí leyendo. Habíase mudado mi carne y mi corazón, desnudo andaba con las fieras de la tierra. En sueño vi y aprensiones me han cogido, y por tiempo sueño se apoderó de mí mucho, y adormecimiento cayó sobre mí. Versículo número 32. Y a la terminación de los 7 años, el tiempo de mi redención vino, y mis pecados y mis ignorancias consumáronse ante el Dios del cielo. Y oré por mis ignorancias al Dios de los dioses, el grande. Y aquí un ángel me llamó desde el cielo diciendo: Nabucodonosor, sirve tú al Dios del cielo, al santo, y da gloria al Altísimo. El reinado de tu gente te será devuelto. ¿Sabe qué pasó con Nabucodonosor después de ese proceso de humillación? Que lo restituyeron. Ahora yo digo, ¿y no será que la restitución no ha llegado? Aunque el año ya se proclamó, hermano, pero no ha llegado a nuestra vida porque todavía no nos hemos humillado. ¿No será que Dios está esperando? Porque hermano, tenemos que reconocer. Ahora mire lo que le pasó a Nabucodonosor. Dos cosas pasaron en Nabucodonosor. Número uno, que el rocío, hermano, lo empapaba a él todos los días.
Eso quiere decir que si el rocío te empapa, es porque estás caminando entre las bestias. Estoy aplicando lo que veo aquí. Sigamos leyendo. Verso 33. En aquel mismo punto se cumplió en Nabucodonosor esta sentencia y fue separado de la compañía de los hombres y comió heno como el buey. Y su cuerpo recibió el rocío del cielo, de suerte que le crecieron los cabellos como si fueran alas de un águila y las uñas como las aves de rapiña. En el verso anterior decía, hermano, que las uñas le habían crecido como león. Entonces yo veo aquí algo bien importante. Nabucodonosor, un hombre con alas de águila, uñas de león y comía como buey. Ahora, esas cuatro cosas ¿no le parecen a usted, hermano, de alguna manera que los asocia con algo? Un hombre con alas de águila, con uñas de león y comía como buey. Esas cuatro facetas, ¿con qué las asocia usted? ¿Perdón? ¿Con el pastor? ¿Con Cristo dijeron ahí? Por ahí ya vamos. Los evangelios, sí, amén. Amén, está bien. ¿Con qué más? ¿Con qué más? Perdón, hermano. Con los vivientes. Ahora, ¿no dice la Biblia que son los vivientes los que van a ser arrebatados? Pues entonces quiere decir que nosotros tenemos que alcanzar esas dimensiones. Tenemos que alcanzar la dimensión de águila, tenemos que alcanzar la dimensión de buey, la dimensión de león y la dimensión de hombre. Ahora, la última de las facetas, hermano, es que tengas cara de... fíjese que a mí me impresiona porque en Apocalipsis, si alguno de los hermanos me ayuda con ese verso, en Apocalipsis dice, y yo vi el rostro tenían el rostro los seres vivientes de un águila volando. ¿Y cómo es el rostro de un águila volando, hermano? Esas son las cuatro facetas. Pero ¿sabe qué fue lo que le dio la transformación a Nabucodonosor? Cuando tengan el versículo, si me... ¿Cuatro qué? 7. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien? Perdón. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. ¿Y cómo es el rostro de un águila volando, hermano? Bueno, eso se lo dejo ahí para que usted lo analice. Pero mire, hermano, nosotros entonces tenemos que entender que somos llamados a alcanzar esta dimensión, a alcanzar esta estatura. Dios nos está llamando para que nosotros como hombres vayamos avanzando, hermano, que tengamos la faceta del águila. Bueno, del águila podríamos hablar muchas cosas. Una de ellas tendríamos que hablar de la fidelidad. Porque si algo tiene el águila es que es fiel. Ahora pregunto, ¿y nosotros somos fieles? Porque mire, a veces puede ser que seamos fieles con nuestra esposa, pero ¿y con la iglesia somos fieles? Mire, llega una ovejita. Hermano pastor,
Fíjese que yo lo oí a usted predicando en el canal de televisión tal y tal, lo oí en la radio, o fíjese que me regalaron un mensaje que usted predicó y el Señor me bendijo grandemente, hermano, y quiero saber si usted me puede atender. Hermano, lo que tenga que hacer, lo deja por atender esa oveja que no es su oveja. Y cuando las ovejas propias le están pidiendo ministración, óigame, y les deja cita para dentro de un mes. Yo lo estoy diciendo, pues. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos aquí. Uñas de león. ¿Sabe de qué nos habla el león? De la autoridad, hermano. Pero no es ese, porque todavía no le he dicho que le voy a predicar. Espéreme un ratito. Algo tiene que aprender uno, ¿verdad? Algo tiene que aprender. Dar el tema ya de último, hermano. Entonces, nosotros, hermano, hemos recibido autoridad de parte de Dios. Y tienes que saber tomar esa autoridad, porque si no tomas la autoridad, hermano, y abandonas la autoridad que Dios te ha dado, recuérdate que cuando Moisés tiró la vara que representa la autoridad, se le convirtió en serpiente. Entonces, así como el agua que en el tiempo de Noé salvó a muchos, pero evidenció la obra que que Noé, ya estoy como los hermanos, va el arca de Moisés, hermano, evidenció la obra que Noé había hecho por mucho tiempo. De la misma manera, la autoridad, esa misma autoridad en tus manos va a ser de bendición, pero si la sueltas, hermano, se te va a convertir en serpiente. La misma autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el becerro o el buey nos habla a nosotros de mansedumbre, de servicio. ¿Le gusta a usted servir, hermano? ¿O le gusta que le sirvan? Porque hay momentos, hermano, o más bien dicho, hay pastores que solo truenan los dedos. Y el Señor Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, sino que a servir. Ok. Ezequiel vio estos mismos seres vivientes que están en el libro de Apocalipsis, hermano, y que usted lo puede ver ahí, y son las mismas facetas que están ahí, hermano, ahí está la imagen para que usted la vea. Mire, atrás está el buey, atrás está el buey. Ok, pero eso es. Y luego aquí 1 Tesalonicenses 4:17 en la versión moderna Prat, que dice: luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces los vivientes, hermanos, son los que se van. Los vivientes son los que se van. Quiere decir que tenemos que alcanzar esas dimensiones. Tenemos que ir, hermano, pidiéndole al Señor que nos ayude para poder alcanzar cada una. Fíjese, una de las primeras cosas, hermano, de los vivientes que nosotros vemos en la misma palabra, ¿sabe qué es? Que tenían ojos por dentro y por fuera. Y qué fácil es ver a otros, ¿verdad? Y verles sus defectos. El pastor fulano, ay Dios, si supieras lo que hace. El pastor mengano, ay Dios. Hermano, qué fácil es verle los defectos a los demás. Pero ¿y cuando te toca que tú te veas tus propios defectos? Hermano, mire, usted todos los días se para en el espejo, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos paramos más de alguna vez al día, nos paramos en el espejo para peinarse. ¿Y usted no se ha visto cómo ha avanzado en edad? ¿Ah? Pero mire, no es lo mismo verse en un espejo, porque en un espejo es el reflejo de algo que está vivo, pues. Pero cuando a usted le muestran una foto que le tomaron, usted dice: no, ese no soy yo.
Hermano, porque se da cuenta de todas las virtudes que en el año de la prosperidad le han abundado, ¿ah? Las arrugas, las canas, hermano, la panza, todas las cosas que le han abundado, ahí se ven en una. Y usted dice, no, lo que pasa es que esa foto tal vez la estiraron y por eso me miro así. No, hermano, así es. Ya pasó el tiempo, por usted también, no crea. Ok. Bueno, entonces yo a este tema le puse el alimento que transforma. Y quiero explicarle por qué le puse y de dónde también estoy. Porque le dije que dos cosas habían sucedido sobre Nabucodonosor. Exteriormente sucedió que él, hermano, le cayó el rocío del cielo. Pero interiormente comía heno como los bueyes. Entonces quiere decir, el alimento que él se comía también lo ayudó en la transformación. Ahora, ¿quiénes son los bueyes y no los ministros? ¿Y tú comes heno? Solo 3 comen heno, hermano. Ay, hermano, usted me está ofendiendo. No, hermano, yo estoy haciendo una aplicación. Porque la obra del Señor primero es interna y después es externa. Entonces eso quiere decir que ese alimento tuvo que provocar una transformación en la vida de Nabucodonosor, hermano. Mire, si Nabucodonosor salió de esos 7 años, salió pulido, ilustrado, hermano, engrandeciendo al Señor, adorando al Señor, reconociendo la grandeza de Dios. Entonces, antes de los 7 años de tribulación, que va a ser la humillación para el mundo y para los hijos de Dios que no quieren, hermano, consagrarse a Él, Dios nos está abriendo una puerta de un periodo de humillación en nuestra vida. Y en medio de ese periodo vas a tener que comer heno. Amén. Ahora, esa palabra heno que se utiliza ahí significa polía. Así como el profeta se come la langosta, que es, hermano, la que se come a su vez la cosecha del pueblo, el buey, el ministro, se tiene que comer la polía. Pero ahora mire, a mí algo que me impactó, hermano, en esto es que la polía, oiga lo que dice un diccionario: insecto repetidamente mencionado en la Biblia, pero oiga, proverbial por su destrucción de la ropa. O sea que la polía lo que ataca es la vestidura del pueblo. Hermano, y no dice la Biblia que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces hay polía que se está comiendo la vestidura del pueblo, y nosotros como ministros tenemos que anticiparnos para poder comernos la polía, para que no se coma, hermano, la polía, la vestidura del pueblo que Dios nos ha dado. Porque óigame, como ministros de Dios tenemos que presentar a la novia. ¿A usted le van a pedir cuentas de la novia o no? ¿Y va a llevar unos desnudos? ¿Ah? La polía se está comiendo, usted los va a llevar con minifalda entonces. ¿Ah? Usted los tiene que llevar con vestiduras largas, no con vestiduras cortas, y no estoy hablando de nada. Amén. Usted tiene que ver, hermano, si la gente no se siente desnuda en su iglesia. Santo. Porque si la gente, usted puede tener un buen mensaje y gloria a Dios por eso. Usted puede estarles enseñando doctrina y gloria a Dios por eso. Pero ¿y si la polía ha entrado? Pues ahora nos preocupamos de la langosta. Sí, la langosta hay que comérsela, porque si no, entonces no va a haber cosecha en medio del pueblo. Y si no hay cosecha, no hay ofrendas ni diezmos. Sí, pero ¿y si no hay vestidura? No hay arrebatamiento. Santo Dios. Porque óigame, si aquel hombre que no iba desnudo, sino que iba con una vestidura diferente a la de la boda, le echaron a las tinieblas de afuera, ¿usted cree que va a pasar con los desnudos? Entonces, hermano,
como ministros de Dios tenemos una responsabilidad. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos auxilie, que Él nos ayude, porque entonces tenemos que comer heno. A nosotros nos va a producir transformación el heno, pero a las ovejas lo que va a suceder con ellos es que, hermano, les vamos a evitar que anden desnudos. Dice amén. Oiga, les sigo leyendo aquí. La ropa era una posesión valiosa entre los antiguos. Por eso usted ve, hermano, que en repetidas oportunidades habla y dice que le dieron, por ejemplo, a Rebeca, dice que le dieron varias mudas de ropa. Cuando Giesi fue detrás de Naamán, le dio también varias mudas de ropa, porque era una posesión muy valiosa. Lo tenían como, hermano, equiparado con las piedras preciosas, la vestidura. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para poder comernos la polía, hermano. Perdón, no había terminado aquí. Evidentemente se refiere a la tinea, o sea, a esta especie de polía, que en su etapa de larva se alimenta de lana, destruyen la materia donde anidan, que puede ser de tejidos. Imagínense que la polía, su propio nido, hermano, destruye. Pero no se conforma. Y la polía es un animalito tan pequeño que a veces no te das cuenta que ya llegó a tu casa. Pero en el sentido espiritual, a veces nos estamos preocupando por la edificación de un templo, y gloria a Dios por eso, hermano. Nos estamos preocupando porque hay que comprar 1000 sillas más, y gloria a Dios por eso. Nos estamos preocupando porque ahora el sonido, tenemos que comprar más equipo de sonido, y gloria a Dios por eso. Nos estamos preocupando porque el domingo, hermano, toda la gente se sienta cómoda en la iglesia. Pero óigame, y no dice la Biblia que las pequeñas, los pequeños animalitos echan a perder las grandes viñas. Y hermano, la langosta se ve, pero la polilla no se ve. Solo se sabe que anda por ahí. Sí, porque cuando alguien barre, cuando alguien limpia, entonces se da cuenta que ahí está la polilla. Entonces yo pregunto, si no te has dado cuenta que la polilla ha llegado a tu iglesia, ¿no será que hace tiempo que no barres? ¿No será que no hemos hecho lo de la mujer diligentemente, hermano, que empezó a limpiar su casa para buscar la moneda perdida? Ataca por dentro, exactamente. O sea, hermano, y a nosotros nos dieron la potestad para comer, y tú deseando camarones. Camarones como quiere el siervo, dijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos auxilie. Lo primero que tenemos que hacer es barrer. Mire, porque las ovejas perdidas, gloria a Dios, las ovejas perdidas hay que buscarlas afuera. Pero la moneda perdida se busca dentro de la casa. Y cuando busques la moneda perdida, ahí te vas a dar cuenta. Cuando empieces a barrer diligentemente, cuando enciendas la lámpara, entonces te vas a dar cuenta si no hay polía. Ahora, si hay polía, hermano, hay que comérsela. Hay que comérsela. Porque si no, vas a tener una iglesia quizás numerosa, como la de Ezequiel capítulo 16, pero desnuda. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Mire, hermano, ¿con qué está asociada la polía? Salmo 39:11, en esta versión Reina Valera Gómez. Con castigos sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polía su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Entonces, hermano,
¿sabe dónde se mete la polilla? Donde hay altivez, donde hay orgullo. ¿Qué atrae la polilla a una iglesia? Hermano, mire, honestamente, ¿verdad que Dios nos ha bendecido? Hablo como misión, ¿verdad que Dios nos ha bendecido aquí? ¿Verdad que Dios nos ha bendecido? Mire qué retiro tan precioso, hermano. Como me decía, un pastor me llamó y me dijo: vos te diste cuenta que ya el sábado algunos ya no llegaron, me dijo. Y me dice: definitivamente eso solo es para nosotros los apóstoles. Me dice él: a vos ya te estás metiendo en el tamal. Le digo: tranquilo, tranquilo, le digo yo. No, eso es para los camellos, porque aguantan, hermano, todo. Entonces, sabe, hermano, necesitamos evaluar. Aunque Dios nos ha bendecido como misión, eso no tiene que ser una semilla para que te consideres superior a los demás. Esa es una bendición que nos han dado a administrar, y tenemos que administrarla bien, porque al que más se le da, más se le demandará. Pero hermano, eso no puede ser una razón para que no, aquella misión, pobrecitos, o sea, ni doctrina tienen. Aquellos otros ni siquiera creen en el bautismo. Perdóneme, pero ¿no será eso altivez en nuestro corazón? Habla, Señor. Mire, hermano, la otra vez que nuestro apóstol llegó allá a la iglesia, allá en Quetzaltenango, yo le decía: sabe, apóstol, una de las preocupaciones que a mí me da, le digo yo, es que Dios tiene determinado un tiempo para bendecirnos. O sea, Dios tiene determinado un tiempo para bendecirte. Dice amén. O sea, no sé si usted lo cree, pues, pero Dios te va a bendecir. Dios tiene determinado que en este año de la prosperidad Él te va a abrir muchas puertas, te va a bendecir, te va a ensanchar. Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Ahora, entonces yo le decía: pero ¿sabe cuál es mi preocupación? Que para el tiempo, cuando Dios tiene determinado bendecirnos, nosotros no nos hayamos corregido en aquellas cosas que nos tenemos que corregir. Y que esa bendición que Dios derrama sobre nuestra vida, de alguna manera se convierta en un lazo para nosotros. Y le digo, porque a veces, hermano, hay gente que mientras está pasando por un proceso difícil, se humilla, está buscando a Dios, está, hermano, postrado delante de Dios. Ahí está. Pero llega el tiempo de su bendición y, Dios mío, usted nota cómo cambiaron. Porque ahora ya no caminan, hermano, en bicicleta, como iban a la iglesia al principio, en bicicleta. Y su corazón, como su corazón no fue trabajado, y llegó el tiempo de la bendición. Y hermano, si la Biblia dice: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces hay un tiempo para que te arrepientas, hay un tiempo para que te enmiendes, hay un tiempo para que te prepares. No dice, mire, el Génesis capítulo 6 versículo 3, en la versión Dios habla hoy, pero la escrita, no la de la computadora, la escrita dice: hermano, yo le he dado al hombre un plazo de 120 años para que enmiende su vida. Dios te mandó a la tierra para enmendarte. Y si en lugar de enmendarte solo te remiendas, no te enmiendas, sino que te remiendas, el problema va a ser que Dios de todas maneras te va a bendecir. Y cuando llegue la bendición, esa bendición se puede convertir en un lazo para nuestra vida. Entonces, hermano, que Dios trabaje en nuestro corazón, hombre. Mire, yo le voy a hablar de mi experiencia. Yo sé que esa no es la suya, pero yo también estuve en el mundo. Yo sé lo que es el mundo. Y yo sé, hermano, en el mundo, a mí, a usted no, porque usted, como le digo, usted ya va para el cielo. Usted solo esperando está que el apóstol le ponga el visto bueno para irse de una vez, hermano. Yo todavía estoy esperando bastante. En el mundo, yo usaba ciertas prendas de vestir y yo sabía que eso producía vanidad en mí. No voy a mencionar qué tipo de prendas,
Pero en mí yo sabía que eso, me sentía, hermano, con tal o cual cosa, me sentía la mamá de los pollitos. Usted no, porque usted, hermano, como le digo, a usted eso no le pasa, pero a mí sí. El problema es que ahora en el Señor, a algunos, el Señor les permite tener ciertas cosas. Y cuando tienen esas cosas, no se dan cuenta que es un alimento para su vanidad. A otros no, porque a otros, hermano, mire, por ejemplo, el que siempre ha tenido, eso no es problema. Ya se puso usted serio y ya el tiempo se va a acabar aquí. Sigamos mejor, hermano. Isaías 51:7. Y escúchenme ustedes, estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. Escúchenme ustedes, que saben lo que es bueno. Ustedes saben lo que es bueno, ¿verdad, hermano? Y que conocen mi ley, conocen la ley del Señor. No teman ni se desalienten por los insultos de la gente, porque esa gente desaparecerá como ropa comida por la polilla, como lana devorada por los gusanos, pero mi salvación y mi justicia permanecerán para siempre. Mire, hermano, ¿sabe con qué está asociado la polilla? Con que siempre te van a ofender y te van a insultar. Siempre vas a estar oyendo que hay personas que hablan, esos pastores son unos aprovechados. Ahí le andan sacando el diezmo a la gente. Hace como 2 días atrás llegó a buscarme un muchacho que yo conocí hace mucho tiempo, cristiano, de otra congregación, y tenía tiempo de no verlo, y entonces él me dice: fíjese, pastor, que yo venía a pedirle un consejo, porque allá en mi comunidad, me dice, resulta que nosotros estábamos en una iglesia, pero lamentablemente el pastor cayó en pecado, y entonces la iglesia, me dice, se separó, todas las ovejas se dispersaron. Pero fíjese, me dice que muchas de esas ovejas me buscaron a mí. Y entonces empezamos a trabajar con unas familias, y empezamos a trabajar, y empezó a crecer la obra. Pero la verdad es que yo no quiero ser el pastor de ellos. ¿Y por qué? Le digo. Y entonces me dice: es que sabe, yo no soporto que la gente hable mal del pastor. Óigame, hermano, si cuando Eliseo vio que Elías tiró el manto, espérame, le dijo Eliseo, y te sigo. No, a mí el manto se me cayó, le dijo Elías. Yo no te estoy amando, a mí el manto se me cayó, le dijo. O sea, lo menospreció, hermano. Pero estaban probándolo, y después aún usted se da cuenta que Eliseo lo empieza a seguir, y cuando llegan a cierto lugar, en aquellas 4 facetas antes de ser arrebatado Elías: quédate aquí. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. O sea, el hombre estaba definido para seguirlo. Pero, hermano, si tú vas a ser líder, vas a ser, o eres pastor, y algo que digan, siempre va a haber gente que habla. Amén. Es más, a veces dentro de los más cercanos también hay gente que habla. Y no, ahí está Judas, dice el hermano. Como dijo alguien, en la senda de todo predicador siempre hay un Judas y una Jezabel. Y hermano, tú tienes que saber que va a haber gente que te va a vender, ya no literalmente, sino te va a vender con la boca. Pero tú tienes que sobrellevar eso. Tú te tienes que comer esa polilla, hermano, y te vas a dar cuenta que mucha gente te va a llegar a pedir un consejo, a buscar ministración, y lo que te va a llevar es un problema de esto. Es que, hermano, viera que fulano está hablando de mí, hermano. ¿Y qué le vas a decir? No, lo que tienes que hacer es comerte la polilla. No hacerte parte del problema, sino parte de una solución.
No se preocupe, hermano, ahorita me como su polilla. Porque el problema suyo es que tiene receptor. Al tener receptor, usted todo lo que le están diciendo, usted lo está recibiendo. Pero lo triste sería que hayan pastores con este tipo de receptores, que no puedan resistir un menosprecio, un insulto, una ofensa. Y que de hecho los hay. Digamos. Ya ahorita voy a terminar, hermano. Me queda un minuto. El apóstol me regaló 10, ¿verdad? Aleluya, hermano, que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tengo 11. Nueva dimensión. Job 13:28. Así mi cuerpo se va gastando como comido de carcoma, como un vestido que roe la polilla. Entonces, hermano, ¿sabe con qué está asociada la polilla? Con el estancamiento espiritual, con el envejecimiento espiritual. ¿Usted se recuerda cuando empezó la obra, hermano? ¿Cuántos tendrán aquí más de 5 años de ser pastores, hermano? A ver, ¿se recuerda cuando usted empezó? ¿Se recuerda? Hermano, ahí en un garajito. Yo por lo menos me recuerdo, hermano, un espacio era como de 4x4, 3x3, no sé, ya a estas alturas, hermano. Recuerdo teníamos 3 banquitas, hermano, una mesita, todo era chiquito ahí, ¿verdad? Hasta la ofrenda era chiquita también, hermano. Yo me recuerdo, hermano. Pero mire, hermano, una bendición. El problema es que cuando empezamos a crecer, de repente empezamos a estancarnos espiritualmente. Empieza a entrar un decaimiento espiritual. Y principalmente cuando tú te empiezas a comparar con otros que tienen menos tiempo que el que tú tienes de pastorear y que van más adelante, entre comillas, de lo que tú haces. A mí no se me olvida un pastor, hermano, que Dios lo bendiga, pero con amigos así, ¿para qué quiere uno diablo, hermano? Es que, hermano, mire, me empezó a preguntar, pastor, mire, me dijo, ¿y usted cuánto tiempo tiene de pastorear? Yo en ese tiempo creo que tenía como unos 7, 8 años, ya no me recuerdo exactamente. Entonces yo le dije X cantidad de años. Y entonces él me dijo, ¿y cuántas ovejas tiene? Yo no ando contando las ovejas. Pero entonces, como él ya había llegado a la iglesia, entonces me dijo, pero más o menos usted tiene como tantas ovejas. Pero yo, me dijo, tengo un año de haber empezado y tengo la mitad de las ovejas que usted tiene. Eso quiere decir que cuando yo tenga 8 años voy a tener 4 veces más de lo que usted tiene. Por eso le dije que con gente así, ¿para qué quiere uno diablo? Hermano, que Dios nos ayude. Pero ¿sabe qué? A veces entra decaimiento en tu vida espiritual, porque te empiezas a comparar, porque empiezas a ver lo que otros hacen, porque, hermano, la visión que Dios te ha dado a ti pareciera que no ha florecido todavía. Pero espera el hombre, porque, hermano, espera en Dios, confía en Dios y Él hará. Él va a hacer la obra. Si Él te dijo que eso tenías que hacer, hermano. Y sabe que cuando uno está pasando por esos procesos de decaimiento espiritual, es donde se ven las patadas de ahogado. Porque hay gente que dice, no, entonces voy a cambiar de lugar la iglesia. No cambies, si Dios te llevó ahí. ¿Sabe cómo se llama la avenida donde nosotros estamos? El Cenizal. ¿Y sabe cómo le decían donde nosotros tenemos la iglesia? El basurero, la zanja. Nosotros ya le cambiamos el nombre a la avenida. Ahora le pusimos Jubileo. Eso nosotros, ¿verdad? Todavía no hemos logrado que se cambie ya oficialmente.
Pero sabe, hermano, y la gente decía, no, si aquí viera, aquí cómo asaltan. Hermano, cuando nosotros compramos el terreno de la iglesia, mandamos a un muchacho que nos fuera a limpiar el terreno. Y cuando fue a limpiar el terreno, le salieron unos de una mara. Y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Este es nuestro territorio, te vas de aquí. Hermano, el pobre hombre llegó asustado a buscarme. Pastor, me dijo, mire, llegaron los de una mara allá y dice que esto es su territorio. Y es que lo que pasaba es que, como, hermano, en la parte del fondo habían unos árboles ahí, ellos sembraban marihuana ahí. Después nosotros nos quedamos con la plantación pro templo. No, es broma. Es broma. No es broma. Nosotros seguimos con la cosecha. Pero como ahora ya es legal, dice el hermano, ¿verdad? No, es broma, hermano. Elí se envejeció. Pero hermano, perdóneme, Elí no solo existió en aquel tiempo, en el sentido espiritual, en este tiempo también hay Elís que se han ido estancando, que se han ido reposando. Mire, hermano, si uno oye de todo en la obra del Señor. ¿Sabe que un día oí a un pastor decir esto? Ya tengo 300 ovejas, ya puedo vivir bien. No, hermano, de verdad. Gracias a Dios no era de esta misión. Pero ya tengo 300 ovejas, ya puedo vivir bien. Que Dios nos ayude, hermano. Proverbios 25:20, versión Nácar Colunga. Hoy ya tengo 5 minutos. Echar vinagre sobre el natrón es cantar canciones al corazón afligido. Como la polía en el vestido o la carcoma en la madera, así la tristeza hace daño al corazón. Hermano, ¿sabe dónde entra la polía? Donde hay tristeza. Y usted sabe, el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero lo contrario, ¿qué es? Es tristeza. O sea, si no hay gozo, entonces no hay fortaleza. Eso quiere decir que la tristeza es sinónimo de debilidad espiritual. Y la debilidad espiritual viene a consecuencia, hermano, de que nos descuidamos en nuestra comunión con Dios. Porque hay tantas cosas que hacer en la obra. Hay que visitar, ¿verdad que hay que visitar? Hermano, hay que ministrar. Hay que ver que se haga la limpieza en el templo. Hay que hacer muchas cosas. Pero y a veces, hasta como nos ha enseñado el apóstol, manejar el bus para llevar a los hermanos a la iglesia. Y a veces nos descuidamos en nuestra comunión con Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el fuego del altar no tenía que extinguirse jamás. ¿Cómo está el fuego de tu altar personal? ¿Cómo está el fuego de tu altar? ¿Tienes comunión con el Padre? Mire, hermano, qué bendición esos días que estuvimos orando allá en el hotel. Mire, de verdad que era un sacrificio, porque por más que había una instrucción apostólica, se van a acostar temprano, que de todas maneras, vos un cafecito, y de todas maneras uno se iba, hermano. Y a las 5:30, hermano, cuando sonaba el despertador, ¿dónde estoy? Decía uno que no le atinaba, ¿va? Y se levantaba, hermano. Claro, algunos a las 10 ya estábamos trabando los ojos. Pero Dios nos fortalecía. Mire, hermano, fueron días especiales.
Pero eso no solo, ay, ojalá que venga rápido el otro retiro, hermano, para orar otra vez. No, también tenemos que tener comunión con Dios. Hay que buscar a Dios, hermano. No dice la Biblia, hablando de Uzías, y este hombre dice, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó, dice. Hermano, mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscar a Jehová. Llamadle. Entonces es tiempo de buscar al Señor. Ok, déjenme avanzar. Mire, con esto tal vez voy a terminar. Mateo 6:19. ¿Con qué está ligada la polía? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y el rumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban. ¿Sabe con qué está ligada la polía? Con el amor al dinero. Este año de la prosperidad vas a tener que comer suficiente heno para que las ovejas no crean que estás hablando solamente de dinero cuando hablas de prosperidad. El dinero está incluido dentro de la prosperidad, pero no es principalmente todo. Hermano, ninguna de las palabras hebreas y todo eso lo hemos aprendido, se traduce directamente, primero, prosperidad. Ni siquiera dinero. Ni una sola de las palabras tiene como raíz primaria prosperidad, sino todas tienen como digamos, como un significado secundario la palabra prosperidad. Por ejemplo, la palabra veracá primero es bendición, después es prosperidad. La palabra salach primero es empujar hacia adelante, después es prosperidad. La palabra shalom primero es paz, después es prosperidad. Eso quiere decir, hermano, que el que nosotros tengamos las actitudes correctas nos van a llevar a alcanzar una verdadera prosperidad. Pero ¿sabe una cosa? Hermano, muchas ovejas piensan que prosperidad es dinero. Pero eso es triste, pero no tan triste como pensar que hay pastores que también piensan lo mismo. Porque cuando lo dicen, cuando se les oye hablar, uno identifica, es que Dios me ha prosperado. ¿En qué? Construirme un templo más grande. ¿Eso es tu prosperidad? Eso es consecuencia de. Eso es consecuencia de. ¿Sabe que esa palabra salach, hermano, cuando nosotros vemos en la Biblia, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Sansón, sobre David, sobre Saúl, sobre Gedeón, esa palabra vino, el Espíritu, esa es la palabra salach. ¿Y para qué vino sobre Sansón? Para que matara al león. ¿Para qué vino sobre David? Para que reprendiera, hermano, el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. ¿Para qué vino sobre Saúl? Para profetizar. Para hacer dinero. No vino para hacer dinero. Entonces, hermano, nosotros nos tenemos que comer la polía que todavía muchas ovejas traen del amor al dinero. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para comernos esa polía. Ok, dejémoslo ahí, yo voy a orar. Solo le muestro estos otros versículos. Lucas, para que usted los apunte, Lucas 12:33. Aquí nos habla del dar. En la versión Palabra de Dios para Todos, nos habla del dar. Oseas 5:12, hermano, está hablando de los juicios que vienen de parte de Dios y que los ministros tenemos la capacidad de comernos esos juicios. Isaías capítulo 50 versículo 9 nos habla de la condenación. Hay muchas ovejas que vienen acusadas, hermano, y condenadas, y nosotros tenemos que comernos esa polía. Amós capítulo 4 versículo 9 en la versión latinoamericana, que habla de la polía asociada con el fruto de la vid, con el gozo y la alegría que hay en el pueblo del Señor. Y también eso nos habla, hermano, no solo del fruto, sino nos habla de las vides, que es la esposa.
Santiago capítulo 5 verso 2, que nos habla de las vestiduras, y Job 27, 18, que nos habla de la herencia del impío. Job 27, 18 nos habla de la herencia del impío. Ok, ahí dejémoslo. Vamos a orar. La humillación de Nabucodonosor le produjo una transformación. Una transformación que al final lo hizo alcanzar la estatura de viviente. Pero dentro de esas cosas, él tuvo que participar, comer heno como el buey. Y en el nombre de Jesús, tú eres un buey llamado a servir a Dios. Y Dios te da la autoridad y la capacidad para poder comerte el heno, la polía que está afectando la vestidura del pueblo de Dios. El ataque de la polía es directamente hacia la vestidura. Entra por todas estas cosas, actitudes que vimos en esta mañana. Pero su objetivo, su meta, la meta de la polía es precisamente comerse la vestidura del pueblo para que el pueblo esté desnudo. Eso quiere decir que es un ataque directo en contra de la cobertura. La polía es un ataque en contra de la cobertura. Por eso es que muchas congregaciones se han llenado de polía, rechazando la cobertura en este tiempo. Y se han llenado de polía porque no han barrido la casa. Pero esta tarde el Señor te dice que es necesario que te comas la polía, que se ha estado comiendo la vestidura del pueblo. Pero lo primero que tendríamos que analizar como estatura de vivientes, tendríamos que analizar si ninguna de estas actitudes está en nosotros, o si alguna de ellas está en nosotros. Porque recuérdese que el principio bíblico es: lo que tengo te doy, no solo en el sentido positivo, sino en el sentido negativo también. Eso quiere decir que si hay algo dentro de mí que yo no he ministrado en mi alma, eso puede afectar a las ovejas, y yo pueda ser, hermano, el conductor de eso para las ovejas. Pero que Dios nos guarde. Y antes de pensar en las ovejas, piensa en ti. Si no hay alguna actitud que te pueda, hermano, pueda estar haciendo que tú le ministres eso a las ovejas. ¿Por qué no te presentas delante de Dios? Si sientes ponerte de pie, hermano, como lo quieras hacer, y le pides al Señor que Él te ayude para erradicar de tu vida, de mi vida, todo eso que nos pueda estar estorbando. Porque la desnudez vino como consecuencia del pecado allá en el huerto. Digámoslo en el sentido espiritual, la polía se metió en el huerto y se comió la vestidura de Adán, del primer Adán. Pero ahora vino el postrer Adán a restituir lo que el primer Adán había perdido. Y ahora el postrer Adán tiene vestiduras con las cuales te quiere vestir a ti, pero también quiere vestir a la novia. Pero es necesario que erradiquemos de nuestro corazón, hermano, cualquier actitud negativa. Como la miel atrae las abejas, de la misma manera este tipo de actitudes y de pecados pueden atraer la polía a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. Pero en el nombre de Jesús evaluamos nuestro corazón, analizamos nuestro corazón y le pedimos al Padre que Él nos ayude, que Él nos auxilie, que Él tenga de nosotros misericordia.
Dile: Padre, por favor, ten misericordia de mí. Señor, tú me has dado capacidad y autoridad, Señor, para que yo me pueda comer la polilla que está afectando la vestidura del pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo, Señor, declarando sobre mi vida que todo receptor de pecado que aún me pueda afectar, toda actitud que pueda hacer, Señor, lo que atraiga la polilla a mi ministerio, yo en el nombre de Jesús lo desautorizo, lo reprendo, Señor, y declaro sobre mi vida, Señor, me declaro libre de esas actitudes, de la vanidad, del orgullo, de la altivez, Señor, del amor al dinero, Dios mío, por favor, de la condenación, Padre. Ten misericordia, Dios. Por amor a tu nombre, Padre, te lo suplicamos. Auxílianos, ayúdanos. Preséntate delante de Dios, hermano pastor. Preséntate delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mi vida. Padre, aquí estoy, Dios, aquí estoy. Señor, yo no quiero presentar una iglesia desnuda. Yo no quiero que la polilla se coma la cobertura, la vestidura de la iglesia, el manto que los cubre, Señor, sino por el contrario, quiero presentar una iglesia con una vestidura de justicia, Señor, con esa vestidura blanca, limpia y resplandeciente. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdame. Sí, Padre, por favor, Dios, te lo suplicamos, Padre, ten misericordia. Nos presentamos delante de ti, clamando, Dios, misericordia, pidiéndote, Dios, por favor, que obres en nuestra vida, Dios mío. Gracias. Puede ser, hermano pastor, que tú mismo te hayas sentido descubierto, desnudo, y no porque no te cubran, sino porque has dejado que la polilla entre a tu ministerio. Pero este es el momento donde todo acomodo, donde todo envejecimiento espiritual sea eliminado de tu vida, en el nombre de Jesús. Porque lo que cae sobre la cabeza cae sobre la barba, sobre la vestidura y aún el borde de las vestiduras, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Prepare su ofrenda, prepare su diezmo para poder ofrendar y diezmar delante del Señor. Recuérdese, el diezmo es el reconocimiento de la autoridad, es el reconocimiento de una cobertura. O sea que el diezmo mismo es una forma como Dios te viste como iglesia, en el sentido espiritual. Padre, bendecimos las ofrendas y los diezmos que tu pueblo hoy trae delante de ti. Te pedimos, Dios bendito, por favor, que tú bendigas, abundes, Señor, esas ofrendas y esos diezmos en los alfolís, pero que repercutan en bendición también en las congregaciones que están representadas, Señor, en esos diezmos y en esas ofrendas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame,